Eh, Me va a corresponder ahora a mí eh, compartirles mi pantalla para... Déjenme minimizar esto. Eh, Voy a compartir pantalla. Creo que ya lo están viendo ahí, ¿verdad? Nada más voy a... Ok, creo que ya lo están viendo ahí. A mí me corresponde hablar de la vacunación contra la viruela y si lo vamos a hacer de nuevo. Hay que aclarar que esto tiene su historia. Antes de la vacunación existía lo que conocemos ahora como la variolización, que era poner costras de personas con viruela, pero era algo que se sistematizó muy pobremente y que tenía sus riesgos porque podía dar viruela. El gran avance de Edward Jenner fue usar otro virus, que era el virus de la vacuna, precisamente, y eso fue lo que posibilitó el ataque a uno de los grandes azotes de la humanidad. Recuerden que la viruela permitió la conquista de México y del Imperio Inca. La enfermedad era grave, pero tenía poca capacidad de escape a diferencia de virus como por ejemplo los de COVID-19 que pueden reinfectar con mucha facilidad. Esto generalmente te deja una inmunidad prolongada. Es uno de los grandes logros de la humanidad, sin duda, la erradicación de la viruela. Ya hacia 1900 varios países lo habían logrado. Hacia 1950 ya se contaba con una vacuna estandarizada que era termostable y que estaba hecha en cultivos de piel. Y eso permitió aún mejor la diseminación de la vacunación. El último caso en México se dio en 1951. Recuerden que México ha sido un campeón de la vacunación. En 1958, la OMS aquí me lanza su programa de viruela cero en la vacunación en anillo, a lo que me referí un poco más tarde. Y, sí, y se declara la erradicación hacia 1980 y entonces ahí se dejó de vacunar alrededor de 1975-80, de manera que los que tenemos ahora más de 50 años de edad tenemos alguna inmunidad contra la viruela. Para contestar una de las preguntas que hizo ahí en el chat el doctor Raúl Carrillo, sí tenemos alguna inmunidad todavía contra la viruela. Entonces tenemos tres generaciones de vacunas. Antes de estas se mantuvo de brazo en brazo, como la trajo Balmis a México, con niños expósitos, de niño en niño. Después, a partir ya sobre todo del 50, decíamos, teníamos una vacuna estandarizada, cultivada en piel de animales, que se ponía con una aguja bifurcada, como la ven ahí en la proyección, para facilitar la aplicación y mejorar la reacción de la vacuna y las dosis, porque se podía vacunar con menores dosis. A partir de 1970 tuvimos una vacuna ya de cultivo celular, que es la vacuna CAM 2000. Con esa se terminó la erradicación. Y a partir ya después del 80 se cuenta con las vacunas atenuadas de virus no replicantes. Esas no se han usado para la erradicación, pero ya muchos países las tienen en reserva. Eh, También en eso contesta una de las preguntas del doctor Carrillo. ¿Funciona el antecedente vacunal? O sea, los que estamos vacunados porque tenemos más de 50 años, sí funciona. Aquí hay un estudio franco que se hizo en Zaire, que se muestra que quienes tienen la vacuna ancestral están protegidos al menos parcialmente contra Mpox. En estos dos estudios de Zaire, ahí está la referencia, la protección es superior al 50%. Entonces, ahora por primera vez los que tenemos más de 50 años podemos decir que tenemos alguna ventaja. Eh, Ahora, ¿hay inmunidad cruzada? ¿Funciona la vacunación de estas nuevas vacunas contra Mpox? Parece que sí. Yo voy a presentar nada más dos estudios, hay más. No sabemos, por ejemplo, si contra Mpox, virus tipo 1 va a funcionar igual, pero es históricamente, digamos, viable de que eso funcione, porque hay evidencia histórica de la inmunidad cruzada de estas vacunas. Eh, Como la vacuna, que es una enfermedad de los animales, eh, hay un estudio que se presentó en New England Journal of Medicine,
en el que 1% de los casos y 4% de los controles habían recibido la vacunación de dos dosis de tercera generación, que es la vacuna Jynneos o Jynneos. Esto significa que se estimó una eficacia del 66% para dos dosis y para 36% para una dosis. Ahora, hay estudios más alentadores todavía que esto. Eh, este es un estudio de dosis única, pero esta se puso por vía subcutánea, igual que se ponía antes 1054 varones y 1037 estaban vacunados y se confirmaron 5 de 16 infecciones en individuos vacunados y no vacunados, 5 y 16 en vacunados y no vacunados respectivamente, lo cual nos da una efectividad del 86%. Entonces, parece que a través de la vacunación y que tendríamos una buena posibilidad a través de la manera en la que se logró la erradicación de la viruela, que sería a través de la vacunación en anillo a la que me voy a referir. ¿Qué es la vacunación en anillo? Esa es la que logró la erradicación. Recuerden, realmente la erradicación no se logró al final con una vacunación masiva de toda la población. Hubo muchos países que lo lograron a través de una vacunación masiva. Pero en otros muchos, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo es una estrategia en anillo, era ir y preguntar en las aldeas, en los pueblos, en donde hubiera un caso, para vacunar en anillo a todos los que pudieran haber estado expuestos a un caso de viruela confirmada. Esa fue una línea de emergencia que funcionó bastante bien. ¿Qué requiere, sin embargo? Requiere una vigilancia muy buena, una rápida respuesta e ir al campo a buscar a los enfermos. Insisto, se utilizó con gran éxito en la erradicación durante la segunda mitad del siglo XX y yo creo que eso nos deja un antecedente muy bueno de que, primero, si llegara a generalizarse la viruela tipo 1 o a internacionalizarse, tendríamos primero un grupo de vacunar sin necesidad de vacunar a toda la población. Entonces, la conclusión es que yo creo que si esto no se detiene solo, como parece que no se va a detener, y como nos lo ha mostrado la viruela con el virus que ha circulado de tipo 2, se va a mantener aunque sea cuentagotas, y yo sí considero que eventualmente vamos a tener que vacunar al menos a las personas de alto riesgo de infectarse. Eso ha llevado a algunos países a tener reservas de vacuna contra la viruela. Las reservas de vacuna contra la viruela se establecieron para la viruela ancestral, pero, insisto, esa pudiera servir. Fíjense que todavía, si ustedes ven allí, todavía en algunos lugares existen vacunas de primera generación en reserva. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene 27 millones de dosis, esto son datos de Wikipedia, de vacunas de primera, segunda y tercera generación. En los Estados Unidos tienen mucha vacuna de segunda generación, que es la vacuna CAM 2000, y tienen poca vacuna de tercera generación. Algunos países tienen algunas reservas de vacuna de tercera generación. Yo creo que en países como México tendríamos que tener, aunque sea una reserva pequeña, para los lugares en donde esto se presenta con una alta incidencia, que son los grandes centros urbanos, donde podría entrar con más facilidad la viruela del mono o Mpox. Y me refiero a centros urbanos como la zona conurbada de la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, em, Puebla, aquí el Bajío, Cancún, por ejemplo, al menos para esos sitios y para las personas de alto riesgo y para eventualmente, aún con dosis, con una reserva estratégica que no fuera muy alta, poder vacunar en anillo.
Entonces, creo que sí podemos concluir en eso, ¿verdad? Que requerimos una reserva de vacuna contra la viruela, yo creo que sí. Y más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla